¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Hoy estamos nuevamente, como todos los domingos, para compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22, y vamos a leer hasta el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba al medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. En esta semana que comienza tan especial para todos los cristianos, que nos dé el impulso, la fuerza necesaria para poder vivirla de la mejor manera posible. Háblanos a través de la Biblia. Háblanos con tu Espíritu Santo. Háblanos a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy comenzamos a celebrar la Semana Santa, la semana de la pasión de Jesucristo, la semana de la muerte de Jesús y la resurrección. Y qué curioso, ¿verdad?, cuando cada año en esta fecha mucha gente salía a diferentes lugares del país a celebrar otro tipo de festividades. Por ejemplo, semana de turismo, semana de la cerveza, la vuelta ciclista o semana del deporte, semana criolla y así un montón de festividades y podríamos seguir enumerando muchas fiestas más. Y de cierta forma, estas fiestas que nombré eclipsaban el verdadero sentido de esta semana, de este hecho histórico, digno de meditación, de celebración, como es la Semana Santa. Ahora, en medio de esta situación, renace como una flor esta festividad, que sí se puede celebrar, pero de una manera diferente, porque no es saliendo para un lado o saliendo para otro. No precisas dinero para celebrarla, no precisas irte de vacaciones para celebrarla. La podés celebrar en tu casa y en tu corazón, a través de la meditación. ¿Meditar en qué? En lo que hizo Jesús en esta semana que conmemoramos, en esa pasión, en esos últimos días de vida aquí en la tierra, cuando fue crucificado, cuando fue colgado en una cruz y cuando resucitó al tercer día, demostrando que Él era un ser especial, que no era un mortal más,
que Él era el verdadero Hijo de Dios. En eso debemos meditar. Y para eso no necesitamos otra cosa que poder hacer un tiempo de silencio en nuestras casas o donde estés. Pensar en medio de este tiempo difícil, que no podés hacer las actividades que otras veces hacías, poder pensar en la persona de Jesucristo, en aquel que vino a morir, a dar la vida en una cruz por tus pecados, por mis pecados, para darnos la vida eterna. Y qué bueno saber que si nosotros fijamos la mirada en Él, en este tiempo, puede cambiar nuestra vida para siempre. Y hablando de fijar la mirada, hoy quiero hablar justamente de eso. Quiero meditar en el relato que acabamos de leer, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, y hablar de dos miradas. La primera mirada es la mirada de Dios hacia la humanidad, y la segunda mirada es la mirada de nosotros como humanidad hacia Dios. Pero antes de hablar del tema de hoy, quiero que nos ubiquemos en el contexto anterior de la historia leída. Todo comienza cuando Jesús y sus discípulos se retiran a un tiempo de descanso. Sí, Señor, Jesús y sus discípulos estaban cansados, estaban agotados y buscaron un lugar desierto para descansar. Para eso tuvieron que cruzar el mar de Galilea y de esa manera buscar un lugar tranquilo. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 9, versículo 10, que eligieron un lugar llamado Betsaida, un lugar donde había mucho césped, un lugar donde se podía descansar, un lugar que estuviera lejano de la gente. Pero ocurrió algo. Comenzaron a venir personas de diferentes lugares porque se enteraron dónde estaba Jesús y sus discípulos. Y de diferentes lugares, de diferentes aldeas, de diferentes ciudades, comenzaron a venir hacia el Señor Jesús. No lo dejaban en paz, no lo dejaban descansar. Y Jesús, según el capítulo 14, versículo 14, dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bueno, aquí vemos que Jesús, al ver esa multitud, se compadeció de esa gente, y pudo más la compasión que él sentía por las personas que su descanso personal y el descanso de sus hombres. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, tuvo que atenderlos. Esa gente tenía hambre de Dios, hambre física, era gente con muchas necesidades espirituales. Dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y fue allí donde tuvo lugar el milagro tan conocido por la mayoría de los cristianos de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Y aunque ya era de nochecita, según el versículo 15 del capítulo 14, porque dice así: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. El consejo de los discípulos era: despídelos porque ya se está anocheciendo. Mas Jesús, guiado por la compasión y sabiendo que en él había poder para hacer milagros, hizo ese milagro tan famoso que es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Sí, Señor, con 5 panes y 2 peces le dio de comer a más
de 5.000 personas. La Biblia habla que eran 5.000 hombres, pero no cuenta a las mujeres y a los niños. Entonces eran más. Ahora, vamos a imaginarnos un poco esa escena. Jesús cansado, los discípulos también. Eligieron un lugar lo más desierto posible para tomar ese reposo que bien merecido lo tenían. Pero de repente viene una multitud que los invade y se ven en la emergencia de atenderlos. Jesús no podía decirles que no a esa gente. Por lo tanto, Él sale dispuesto a enseñarles la palabra de Dios. Pero no solo les enseña mucho la palabra de Dios, sino que también hace ese gran milagro de multiplicación donde todos pudieron comer. Y cuando iban a comer se organizaron muy bien. Jesús hizo que se organizaran de grupos de 100, grupos de 50, y así sus discípulos pudieron repartir esos panes y esos peces a la multitud que estaba sentada en ese lugar. Ahora, el cansancio que tenían en ese momento, me imagino que se le agregó más cansancio, pero se olvidaron de Él por un momento para tratar de servir al prójimo. Cuánta gente cansada, cuánta gente agobiada, sin embargo, cuando hay que atender a los demás, dejan de lado su descanso para poder ayudar al prójimo. Y qué bueno es eso, es un acto de caridad. Y en muchos lugares de Mercedes lo he visto que lo hacen. Nosotros como iglesia, gracias a Dios, también estamos haciéndolo de alguna manera, sirviendo, porque se vienen tiempos más difíciles de los que estamos viviendo aún, hablando económicamente. Ahora, siguiendo con el relato, vamos al versículo 22. Ya hablamos un poco del marco histórico en que está ubicada esta historia que les voy a narrar. Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. A pesar del cansancio que tenían, que no habían podido dormir nada, a pesar de que se estaba haciendo la noche y que habían servido a más de 5.000 personas, a pesar de todo ese cansancio que tenían, el Señor Jesús dice que enseguida les dijo a sus discípulos que entren en la barca y que vayan delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es importante lo que nos dice aquí. El versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea que Jesús, luego que hicieron ese milagro, despide a la multitud, le dice a los discípulos que crucen la ribera, y ellos obedecieron al mandato de su maestro, y él se quedó ahí, en esa región de Betsaida, orando. Ahora, ¿por qué Jesús comenzó a orar? Seguramente Jesús, en su omnisciencia, sabía la prueba que estaban a punto de pasar sus discípulos. Entonces él se pone a orar. Si Jesús, según el libro de Lucas capítulo 9, versículo 10, estaba en Betsaida, al decirles que pasaran a la otra ribera, le estaba diciendo que pasaran a Capernaum. Por lo que dice Juan capítulo 6, versículos 16 y 17, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Entonces, con el Evangelio de Juan también se nos abre un panorama más amplio de lo que dice este texto. Sabemos que estaban en Betsaida y tenían que ir a Capernaum. Versículo 24 nos dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. También hay otro texto del Evangelio de Juan que nos arroja luz en cuanto a este tema. Nos dice el capítulo 6, versículo 19 del Evangelio de Juan,
que cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, o sea que habían remado entre 5 y 6 kilómetros. Y para entender un poco esto, el mar de Galilea era un mar bastante extenso. Tenía 21 kilómetros de largo y en las partes más anchas tenía 13 kilómetros. Difícilmente podía verse de costa a costa. 13 kilómetros es mucho. Difícilmente también se podía ver a los discípulos cuando estaban remando a 5 o a 6 kilómetros de distancia de la orilla, y menos de noche. Y es muy interesante ver lo que nos dice el relato paralelo a este, que relata el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, yo me hago una pregunta. ¿Cómo Jesús, si se quedó en la orilla, si estaba en la más profunda oscuridad de la noche, pudo ver a un grupo de hombres que estaban a unos 5 o 6 kilómetros mar adentro? ¿Cómo pudo verlos en medio de la oscuridad? ¿Cómo pudo verlos en medio del oleaje que había? Porque el mar estaba embravecido. Pero no solo nos dice la Biblia que viéndoles remar, sino que dice con gran fatiga, o sea que no solo los vio, sino que vio también la situación en la cual se encontraba. Entendió, supo que estaban fatigados y que iban remando contra la corriente. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Cómo hizo para verlos? El versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, como complementa muy bien el Evangelio de Juan, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí nos arroja otro dato. Para los judíos, la primer vigilia de la noche comenzaba a las 18 horas. Y cada vigilia tenía un periodo de 3 horas. La primera vigilia de 18 a 21 horas. La segunda vigilia de la noche de 21 horas a las 0 horas. La tercera vigilia de las 0 a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de la noche de las 3 de la mañana o de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Ahora nos dice la palabra de Dios, para que nos hagamos un cuadro mucho más amplio de lo que está pasando aquí, que ellos estaban entre las 3 y las 6 de la mañana remando en contra las olas, remando fatigados, cansados por todo el trajín del día anterior. Y no solo eso, en la noche no veían absolutamente nada, por más que podrían haberse alumbrado con alguna lámpara de la época en la barca. Pero ¿cómo hizo Jesús para ver a esa distancia? Y hay solamente una explicación, que Jesús es Dios. Y yo quiero hablar de esto. Primera mirada, la mirada de Dios a la humanidad. Estamos viviendo tiempos semejantes a estos, con un mar embravecido. El mundo está convulsionado. No solo eso, también el mundo tiene oscuridad. En el mundo reina una densa oscuridad donde la gente no sabe realmente qué hacer. Los líderes no saben qué determinaciones tomar. Y así está el mundo, en oscuridad, está fatigado. El otro día miraba cómo médicos en Italia se postraban, ¿verdad?, y dormían en los asientos de los hospitales, con los ojos lastimados y las mejillas lastimadas también por las mascarillas que se ponen y por estar ahí luchando.
Y no solo eso, mucha gente fatigada mentalmente con todo esto que está ocurriendo. Porque la gente se hace mil preguntas: ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Entonces la gente se encuentra fatigada, se encuentra cansada y no sabe qué hacer. Hay una densa oscuridad espiritual sobre este mundo, cosa que nunca se ha visto. Hoy se está viendo, hoy lo estamos viviendo. Nos tocó a nosotros como generación. Jesús te está viendo, mundo. Jesús te está viendo en tu cansancio. Jesús te está viendo en tu dolor. Jesús está viendo tu situación. Jesús está viendo tu miedo. Jesús está viendo lo que estás pasando. Tal vez tú creas que no te ve nadie, pero Jesús te está mirando. Los discípulos ni se imaginaban que Jesús los estaba mirando, porque no podían imaginarse que desde la orilla Jesús estuviera con sus ojos puestos sobre la nave. Pero hay una promesa bíblica que dice: sobre ti fijaré mis ojos. Qué importante es entender que Dios nos está mirando. Por eso quiero resaltar la mirada de Dios sobre la humanidad. En medio de este tiempo donde todo está convulsionado, como que el mar de este mundo está embravecido, en medio de esta densa oscuridad, ahí está Jesús con sus ojos puestos en nosotros. Y como hijo de Él, que vas en la barca de la iglesia, Él también te está mirando. Él también te está viendo sufrir por los demás. Tal vez nosotros no estamos en esa situación de gravedad que está en otros países, pero sí estamos muchas veces cansados por diferentes motivos. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo haremos para vivir cuando golpee la crisis económica, más aún de lo que está golpeando. Pero Jesús nos está mirando. Y yo, al saber que Jesús está poniendo la mirada sobre mí, me da paz. Hace 3 domingos atrás les dije que Dios estaba enojado con la humanidad por el pecado que todos cometemos contra Él. Pero cuando las personas se vuelven a Él, Dios siente compasión. Si sintió compasión por 5,000 personas hambrientas que vinieron en busca de Él, ¿cómo no va a sentir compasión por ti o por mí? En medio de esta pandemia hay problemas matrimoniales, hay problemas económicos, hay enfermedades de otro tipo que la gente ya no sabe qué hacer. Hay falta de paz, hay falta de perdón. Hay personas que están sumidas en una profunda depresión, encerradas en sus casas, no por la pandemia, sino porque otras personas le fallaron. Tienen angustia, depresión, ataque de pánico y otras cosas más que son innumerables. Esta pandemia no es el único problema que nuestra sociedad tiene. Hay muchos otros problemas que hacen que la gente se ensimisme y se sienta angustiada y se acueste a llorar en su cama. Y ahí Dios te está mirando. Como miraba a esos discípulos ahí en el medio de la mar, en medio de una densa oscuridad y en un mar convulsionado. Dios los estaba mirando cuando ellos ni siquiera se imaginaban que Jesús lo pudiera estar mirando. Pues sí, también a ti Dios te está mirando. Pero no te está mirando para no hacer nada. No te está mirando para ver cómo sufres nada más. Te está mirando porque quiere ayudarte. Te está mirando porque quiere ir en tu socorro. Y hoy quiero decirte que Dios quiere ayudarte. Dios quiere salvarte. Y en esta semana tan especial,
En esta Semana Santa, en esta semana donde recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, qué bueno sería que tú pudieras tener un encuentro personal con Él. Qué bueno sería que a través de la fe tú te acercaras a Él y por medio de una simple oración pudieras abrirle el corazón para encontrar esa paz, esa quietud, ese refrigerio espiritual que hasta ahora no has tenido. Dios te está mirando. La mirada de Dios primeramente. Ahora, Dios quiere que tú lo mires a Él también. Veamos cómo continúa el texto. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que Jesús los miró y no solo los miró, sino que se dirigió por arriba del mar caminando hacia ellos. Pero ¿por qué Jesús camina sobre el mar? ¿Qué significado tiene eso? Es que Él está por encima de la circunstancia, Él está por encima del mar, Él está por encima de tu problema. Y Él caminando sobre el mar no lo hizo solamente para demostrar su poder, es para demostrarnos que Él está por encima de toda circunstancia que al hombre lo hace desmayar. Dios tiene el dominio absoluto sobre todo esto que está pasando. Dios tiene el control, pero quiere que tú lo mires a Él. Y dice así la palabra del Señor, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Bueno, aquí dice con signos de exclamación, que dijeron, un fantasma, y comenzaron a gritar literalmente. Comenzaron a asustarse, más asustados de lo que estaban, porque la verdad que en esa situación, ¿quién de nosotros nos asustaría? Tal vez pensaban que se ahogaban. Y todavía se le aparece una imagen que viene caminando por arriba del mar. Y en medio de su problema no llegaron a reconocer a su Señor, no llegaron a reconocer a Jesucristo. Pero Jesús, al venir en su socorro, le estaba demostrando que a Él le importaba la situación de sus discípulos. Le estaba demostrando que Él los amaba. No era que para Él era indiferente que ellos estuvieran pasándola mal. No, a Dios le importa tu situación, amigo, amiga que me estás escuchando, hermano o hermana en Cristo que me estás escuchando, de cualquier lugar que seas, a Dios le importa tu situación. Y el Señor viene por encima de tu situación. Él está por encima de tus problemas. Él camina por encima de todo problema de la humanidad. Él tiene el control. Aunque muchos digan que esto es una conspiración de un grupo elitista, aunque sea una conspiración, ¿ustedes creen que Dios no es soberano? ¿Que Dios no está por encima aún de ellos y que Dios solamente con un soplo los disipa? Por supuesto que sí, Dios puede hacer eso y mucho más. Ellos creen que tienen el control, pero el verdadero control lo tiene el Señor. Esto me hace acordar cuando muchos dicen, Satanás es poderoso. Sí, Satanás es poderoso, pero el Señor es todopoderoso. Amén. Y por eso quiero decirte que Dios tiene todo el poder para ayudarte en medio de la situación que estás pasando, al igual que a los discípulos. Cuando ellos se asustaron y dieron gritos de miedo, como mucha gente hoy asustada y con miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Se los dice de una manera fuerte para que entiendan que el que estaba ahí, que ellos creían que era un fantasma, muchas veces los problemas que nos están rodeando no nos dejan ver con claridad a Dios. Y nos concentramos en lo que estamos viviendo. En ese caso, la barca, su cansancio, la oscuridad, las olas que golpeaban contra la barca, la mentalidad de ellos, cómo estaría abrumada, no los dejaba ver con claridad que el que venía en su ayuda era el mismo Señor Jesús, el que había estado horas antes con ellos, alimentando a más de 5.000 personas. Y yo te quiero decir algo, es importante que nosotros veamos a Jesús en medio de la oración.
cuando estemos convulsionados, cuando estemos abrumados por los problemas. Y yo pienso que en medio de esta situación la gente debe orar para poder ver a Dios. Dios nos está mirando y sabe la prueba que estamos pasando, pero Él quiere que nos humillemos y oremos a Él. Y si hemos pecado, decirle al Señor, Señor, perdónanos por nuestros pecados, Señor, perdona nuestras faltas, hemos desobedecido tus mandamientos, por favor, ayúdanos. Ábreme los ojos, dice el Salmo 13, para que no duerma yo de muerte. Ayúdame a ver, porque hasta entonces David en el Salmo 13 estaba viendo todo negro, como estaban viendo los discípulos en medio de esa oscuridad y en medio del mar, en esa barca. Y como está viendo mucha gente hoy esta situación, todo oscuro, todo negativo. ¿Será que no hay una salida? La salida es Jesucristo. Porque puede salir la vacuna, sí. Puede salir el antídoto, sí puede salir. Pero ni el antídoto, ni la mejor salud que puedas tener puede salvar tu alma. El único que te va a salvar espiritualmente, que es lo que tú necesitas y lo que yo necesito, es entregarnos a Jesucristo. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquel que me está escuchando de un tiempo a esta parte podrá escuchar que en cada mensaje yo hablo del arrepentimiento, porque considero de vital importancia de que los hombres y las mujeres de este mundo, tanto jóvenes como adultos como ancianos, debemos arrepentirnos y humillarnos delante de Dios y pedirle perdón al Señor para que el Señor pueda ayudarnos. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. El Señor te dice en esta noche: tengan ánimo, yo soy Dios, no teman, yo tengo el control. No tengan miedo, no van a morir, yo tengo el control. El versículo 28 dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este relato solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo. Es el único lugar donde podemos encontrar donde Pedro le dice a Jesús que si eres tú el Hijo de Dios, manda que yo pueda ir a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: bueno, ven. Y así fue. Pedro desciende de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y cuando iba hacia Jesús, su mirada estaba puesta en él. Y al tener la mirada puesta en Jesús, Pedro no se hundía. Pedro seguía caminando por encima de las circunstancias. Pedro caminaba sobre las aguas igual que Jesús. Yo no sé cuántos metros logró caminar, pero sí sé que en un momento la mirada que tenía puesta en Jesús se desvió. Dice aquí la palabra del Señor que Pedro comenzó a mirar el fuerte viento, comenzó a ver el mar embravecido, comenzó a ver las circunstancias que los rodeaban y sintió miedo. Literalmente dice acá: y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Oh amigo, amiga que me estás escuchando, hermano, hermana, nosotros sabemos que Dios nos está mirando y que está dispuesto a venir a nuestra ayuda. Él nos ve por más que nosotros imaginemos que no. Pero Él también quiere que nosotros pongamos la mirada en Él, que fijemos los ojos en Él. Y aquí Pedro es un claro ejemplo de que mientras nosotros miramos a Jesús, nosotros no vamos a temer a nada, nosotros no nos vamos a hundir. Pero Pedro, ¿qué hizo? Miró a Jesús por un tiempo, pero cuando comenzó a mirar a su alrededor, cuando comenzó a mirar lo que estaba pasando con el mar y cómo era todo densas tinieblas y era algo temeroso, ¿verdad? Tenebroso lo que estaba viviendo.
comenzó a temer, comenzó a sentir pavor. Y eso es lo que está pasando hoy. Si usted se pone a mirar los informativos, si usted se pone a mirar y a llenar la cabeza de todos los informes, de cuántos muertos van, de cómo ve la gente tirada en la calle, muerta, de que los hospitales no dan abasto, de lo que pasa en Italia, de lo que pasa en España, de lo que pasa en un lugar, en otro. Hermanos, usted está mirando las circunstancias por encima del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que nosotros nos cerremos los oídos y neguemos la realidad. Eso es ser negacionista. Pero yo quiero decirte que Dios quiere que lo mires a Él, que tú pongas la mirada en Él y no te muevas de ahí. Mira a Jesús porque Él tiene el sostén para tu vida. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse porque miró las circunstancias, miró lo que no tenía que mirar y comenzó a sentir mucho miedo, comenzó a sentir pavor de morir ahogado. Por eso es importante que así como Él nos mira, nosotros debemos estar dispuestos, solícitos en mirarlo solo a Él. Y ahí no va a haber viento, no va a haber tempestad, no va a haber mar de circunstancia, no va a haber oscuridad que nos pueda hundir. Pero por si acaso, como humanos desviamos las miradas de Él y comenzamos a hundirnos y a sentir miedo. Podemos decir lo mismo que dijo Pedro: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y comenzó a gritar desesperado: Señor, sálvame. Y dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí Jesús vemos que al momento del clamor de Pedro, respondió al instante, no se demoró. Dice que lo tomó enseguida porque Pedro se estaba ahogando y lo salvó. Y eso es lo que quiere Dios. Lo mismo que hizo Pedro lo debemos hacer nosotros. Nos sentimos hundidos, estamos muertos de miedo. Bueno, es hora de que podamos decirle al Señor: sálvame, sálvame Señor, sálvame Señor. Sí, eso es lo que quiere el Señor de ti. Pero yo no le voy a decir: sálvame, yo soy muy pecador, Dios no me va a escuchar. Sí, Jesús vino a salvar a los pecadores. Él no vino a salvar a los justos, aunque justo no hay ni uno solo. Él vino a salvar a todo aquel que se humilla. Dios no rechaza, Dios no resiste a un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a esos corazones. Al contrario, el que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo el Señor Jesús. Y si tú en medio de esta desesperación que estás viviendo, y si aún no la estás viviendo, tal vez la vivirás en algún momento por diferentes circunstancias de la vida, porque todos vivimos momentos de desesperación. Es ahí cuando debemos clamar al Señor. Y el Señor está atento a tu clamor. Está atento con su mirada puesta en ti. Y nosotros debemos responderle con la mirada. Jesús está mirándote. Jesús está mirando a la humanidad. Pero ¿cuántos levantan los ojos al cielo o en el Espíritu orando dicen: Señor, me rindo ante ti? Y eso es lo que quiere el Señor, que le pidas: sálvame. Y enseguida el Señor, al momento, va a extender su mano poderosa y te va a dar paz, te va a salvar. Versículo 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, tanto Pedro como Jesús, se calmó el viento. Aquí es una imagen maravillosa que podemos ver de que cuando Jesús entra a nuestra vida, la tempestad se calma. Y yo quiero decirte en esta mañana, como dice el Salmo 30, versículo 5, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y esa es una promesa para nosotros. Si bien
Creo que estos son momentos en los cuales Dios está tratando con la humanidad, que Dios quiere que los hombres se humillen delante de Él. Tal vez este llanto durará un momento, esta angustia durará un momento, pero si clamamos a Él como humanidad, si clamamos a Él como nación, si clamamos a Él como individuos, yo te puedo decir que vamos a encontrar esa paz. Tal cual como Pedro sintió y los discípulos cuando entraron con Jesús en la barca nuevamente. Hay paz para todos los que le invocan y los que le invocan de corazón. Entonces, hermano mío, hermana mía, amigos y amigas, solo queda una cosa por hacer. Si es que todavía no has entregado tu vida al Señor y te encuentras en una situación similar a la que he nombrado, puedes humillarte y decirle al Señor de esta manera: Dios y Padre Celestial, en este momento te doy gracias por esta palabra que tú me has hablado. Ayúdame a creer en ti. Quiero que me aumentes la fe y quiero pedirte que perdones mis pecados y me salves. Creo que tú, Jesús, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora te invito a morar en mi corazón. Te invito a que me salves. Sé que tienes la mirada sobre mí y yo ahora la puse en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si has hecho esta oración, Dios te promete una nueva vida. Dios promete paz para tu corazón. Por eso yo quiero agradecer a Dios por el hecho que te hayas mantenido hasta el final en esta transmisión. Dios te bendiga ricamente. El miércoles nos reencontramos en la enseñanza de la palabra de Dios en este mismo canal de YouTube. Dios los bendiga a todos.